Bueno, pues nada, acaban de llegar los faros que va a llevar el proyecto 948, que como veis, bueno, son circulares, son súper estrechos, tienen un grosor de 2 centímetros y un diámetro de 11 centímetros, son realmente pequeños. Vamos a poner dos en el frente, son de LEDs, chulísimos. Bueno, vamos a ver qué luz dan, hemos pillado nuestra súper batería de litio y vamos a hacer aquí un experimento. Ya hemos ajustado unos cablecillos, vamos a probarlo con la batería y fijaros la luz que da. Cegadora. No sé si dará luz o no, pero bueno, lo vamos a intentar. Pues ya está. Ya tenemos los faros de la 948. Vamos a montar los faros en el frontal. Lo primero que vamos a hacer, porque quiero darles un toque pues, de resistencia clásico. Entonces, la resistencia normalmente lleva, bueno, antiguamente se llevaba faros amarillos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los equipos y quien prácticamente llevaba el cotarro eran los franceses en los años 70. Las pruebas más importantes del mundial, o incluso cuando no está en el mundial, era el Boldor y el Le Mans. Y entonces todos los equipos franceses iban con luces amarillas, porque en Francia se conducía, los coches llevaban, o sea, los automóviles y las motocicletas llevaban faros amarillos, toda la automoción. Esto es la típica historia, ¿por qué amarillo, otros blanco y tal? Bueno, en Francia se hizo sencillamente por una cuestión de que te vieran, no más que tú vieras, sino que te vieran. Y evidentemente un faro amarillo se ve mucho más que un blanco en la lontananza. En la lejanía se ve más el amarillo que el blanco. Y luego la otra razón era en la niebla, la misma historia, que te ven más. El blanco al final se confunde con la niebla, en cambio un punto amarillo se ve rápidamente. Luego esto ha derivado que, claro, como todo el mundo lleva blanco, pues al final la mayoría siempre gana. Y entonces se hizo obligatorio todo blanco. También es verdad que la tecnología de los faros ha avanzado un montón y entonces ahora tienes incluso pues antinieblas blancos que funcionan bastante bien y tal, atraviesan la niebla. Cosa que antiguamente no. Bueno, entonces, para darle ese toque vintage de la moto, voy a hacer que esto sea amarillo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con esto. Esto es un filtro. Que esto lo encontrabas porque ya casi no hay ni tiendas de tuning de coches, de preparación y tal. No me acuerdo de dónde lo encontré, porque además lo pillé hace mucho tiempo y se nota que ya está añejo, vamos, está ya gran cosecha. Sí lo compré en una tienda de tuning, pero creo que lo podéis encontrar en cualquier plataforma de estas de venta y tal. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Pues os explico. Esto tiene una parte, digamos, que es la amarilla y luego tiene dos protectores. Uno que digamos sería por delante y otro que sería por detrás, ¿vale? Que hay que quitarlo. Entonces, uno se quita, todo es adhesivo, ¿eh? Y yo ya he recortado el mío, lo que quería, ¿vale? Entonces, haces la forma, lo pones, quitas uno de los papelitos, el adhesivo, bueno, en los dos lados, da igual, lo ponéis. Lo ponéis sobre el faro y luego lo vais pegando así con la mano para que no queden burbujas y luego le dais con la pistola del señor Spock, es decir, con una pistola de calor, le dais así ligeramente y ya está. Y lo último ya quitáis la última lámina de ras y ya está, y ya lo tenéis y os queda así. Y ya tenéis un bonito faro francés de resistencia de los años 70, 80, 90 y todavía hoy en día. Por ejemplo, este fin de semana se está corriendo el Boldor, justo este fin de semana, y veréis que hay bastantes motos que lo llevan amarillo, es una tradición, ¿vale? Por además ya el circuito está iluminado, antes es que no se iluminaban los circuitos, entonces búscate la vida, pero ahora ya es anecdótico, es para saber dónde estás. Vale, pues vamos, una vez que tenga ya los dos, vamos a proceder a colocarlos en el carenado. Vamos a colocar los faros ya en el frontal. Entonces lo que he hecho ha sido unirlos, los uní con una cinta de pintor haciendo un bloque y los centré en el frontal. Y este es el resultado.
ahí los tengo marcados, los he puesto el conjunto, los he centrado respecto a lo que es todo el área frontal con respecto a las rejillas y tal, y ahí está aproximadamente, porque como ya sabéis, todas estas carrocerías de simetrías van un poco para allá, ¿no? Pero bueno, esto es... Visto ópticamente sería el centro, porque por ejemplo este parte que está más arriba, pero esto está medio de aquí a aquí y de aquí a aquí y es lo mismo. Vale, pues vamos a perforar aquí y posteriormente vamos a colocar ya los faros. Están hechos taladros métrica 8 y vamos a meter ya los faros y a centrar. Y luego habrá que hacer también los taladrines para que pasen los cables hacia adentro. Hemos hecho ya los agujeros también para los cables y ahora sí que vamos a montar los faros. Pues listo. Ya están ahí los faros colocados. Luego ya cuando la tengamos horizontal, que le quitemos del caballete y veremos los haces dónde van y ya está. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí. Listo. Los originales que llevaban eran de prácticamente 13 centímetros de diámetro. Estos son un poco más de menor diámetro, pero bueno, es una concesión a la modernidad. Vale, pues listo, ya está. Ahora ya nos queda meter atrás luces, que ya hemos metido, por ejemplo, el piloto trasero, que también es de LED, lleva posición y freno, entrado y ya está. Ahora veremos, a ver, estoy estudiando la posibilidad de meter aquí, en el lateral, que llevaban antiguamente también otro piloto aquí, que además, digamos, que hacía función de freno, o sea, de posición, o sea, había luz roja por un lado y luz blanca por el otro para iluminar el número. Estoy buscándolo y a ver si lo encontramos, lo meteremos. Para terminar ya el carenado, me quedan dos cositas que vamos a hacer, que una ya he adelantado y la he hecho y otra me pondré a hacerla ahora. Bueno, el rollo era... coger lateralmente lo que es la parte superior del carenado, este brazo, ¿vale? Entonces esto, ¿os acordáis que hicimos unos agujeritos en el chasis? Pues la función era para coger lo que son las pletinas, ¿vale? Hemos hecho la de la derecha y la de la izquierda, ¿vale? Bueno, entonces veréis que son bastante tochas, pues es que en la realidad eran así. Lo que pasa es que aquí cambia la forma del chasis y todo y bueno, es más aparatoso, pero bueno, la idea es que tiene la acogida exactamente igual como la tenían. Vale, hemos hecho eso con su tornillo rápido. Bueno, otra cosa que he podido comprobar, que ya os lo he ido diciendo, que no es ni simétrico ni leches. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, se ve que es más largo el del fondo, que va a haber que recortarlo. Pero bueno, más o menos hemos hecho unas medidas lo más aproximadas. Está en el mismo punto, tanto a la derecha como a la izquierda. Y además, para que veáis, está a nivel. O sea, sobre todo que haya nivel. Aquí tenemos un nivel de la hostia. Vale, la segunda cosa que vamos a hacer es reposicionar los faros, ¿vale? Veis que aquí hace la curvatura y esto evidentemente no funciona porque diríamos, haría función de cuneteros. O sea, esto me iría hacia la izquierda y esto hacia la derecha, pero en el centro iríamos poco iluminados. Lo vais a ver ahora, o sea, hace la curvatura. Con lo cual estoy empezando a hacer una pieza que es un ángulo, también como se llevaba de origen en carreras, es un ángulo para instalarlo aquí y entonces este de aquí, que va aquí ahora, porque esto lo puse así para que quedara chulilerendi, pero nada, ahora lo vamos a hacer bien. Entonces, al ponerlo así, podrá girar y lo podremos orientar y entonces es cuando iluminará. Pues así ha terminado la historia. Hemos hecho unos ángulos, uno y dos, de tal manera que ahora ya yo puedo girar sobre el eje aquí, ¿veis? Puedo girar y entonces orientar el faro, con lo cual puedo orientarlo hacia el centro de la pista o hacia un extremo, ya lo voy poniendo. Estoy muy contento, ha quedado muy de la época, muy racing, muy artesanal, que es un poco la idea que queremos dar. Vale, pues nada, terminado el carenado. Nos queda la parte de abajo, que es ya hacer la quilla, pero eso hay que hacer primero el escape para ver dónde llega
y entonces hacer la quilla totalmente a mano, bueno, a mano y a posta, para salvar el escape. Pero eso ya será otro día.